Buenas noches, vamos a continuar con la serie de videos para poder aprender a conectar la lógica de negocio con la lógica de presentación, o más bien con la presentación de una aplicación en Java en el marco de una de mis asignaturas en una de las instituciones de educación superior en la que trabajo. Habíamos quedado implementando este ejercicio en el video anterior, habíamos quedado con la implementación del diagrama de clase sin haberlo probado, eso sí, simplemente fue la implementación de los métodos y de los atributos, la implementación de las clases en general, con la implementación de las reglas de negocio a través de excepciones, que era uno de los requerimientos que tiene a esta altura esa asignatura que se llama programación orientada a objetos. Entonces ahora voy a proceder a poder implementar la interfaz gráfica. Casi siempre nos entregan el formato de los formularios y tengo que hacer las conexiones y finalmente la última parte va a estar orientada a poder establecer, ¿cierto?, la conexión entre lo que es el diagrama de clases y la interfaz gráfica, porque aquí yo solamente ahora voy a diseñar la carcasa, digamos, de la presentación, pero la funcionalidad hay que implementarla a la hora de conectar los dos mundos. Entonces voy a tomar el proyecto que tenía iniciado, que se llamaba preparación, donde, como ya lo había mencionado, están las clases, propiedad y codificable y error de negocio. Me acabo de dar cuenta que me falta una, que me falta la lista de propiedades para poder completar el esquema. Entonces vamos a ir a completar aquella clase que me faltaba. Java class, lista, propiedad. Ahí está, lista de propiedad. Y establecemos, bueno, se llamaba lista de propiedades, pero ya fue. Tiene un solo atributo, que es la colección, que son la lista de propiedades que va a mantener esta lista, más de la redundancia. Voy a tener el método para agregar, para eliminar y para establecer el total de propiedades. Entonces vamos a ir acá y en la lista de propiedades vamos a poner el atributo que aparece, ¿no? ArrayList, que es de tipo propiedad, que se va a llamar propiedades. Aquí desconoce la existencia de la clase ArrayList, así que la vamos a importar. Cuenta con un constructor, que es el constructor por defecto. Entonces vamos a establecer la creación de la colección aquí al momento de declarar el atributo. Y vamos a establecer el método público que es de tipo void agregar propiedad, cuyo atributo es una propiedad P. ¿Cierto? No recuerdo si le pusimos P al atributo, o sea, perdón, al argumento, pero ahí está. Voy a ver si es que hay algún tipo de regla de negocio que tiene que ver con las propiedades son iguales, deben ser únicas en la colección. Por lo tanto, yo me tengo que asegurar de que no hayan dos propiedades con el mismo rol en este caso. Que acá el criterio de igualdad de los objetos está establecido en función de eso. Y tenía que hacer esa equivalencia utilizando el método sobrescrito del equals. Entonces acá yo voy a buscar la propiedad. No tengo ningún método que me permita buscar, entonces la lógica de saber si está o no está se tiene que implementar acá de manera directa, a menos que yo agregue un método para buscar, pero estaría alterando el diagrama que me están entregando. Y una de las cosas que habíamos establecido en la asignatura era que no se podía transgredir, digamos, el diagrama que teníamos. Entonces acá voy a comentar que tenemos que buscar la propiedad para verificar que no exista. Insisto, si el método buscar estuviese dentro de la funcionalidad de la lista, yo tendría que hacer uso de ese método en el agregar, para no estar repitiendo implementaciones. Entonces acá vamos a poner propiedad alguna, this.propiedad
propiedades. Entonces aquí vamos a dedicar a buscar simplemente. Entonces alguna la voy a comparar con usando el método equals, porque ahí está el criterio de equivalencia de objetos, porque esa regla podría cambiar en algún momento y yo no voy a estar cambiando en todos los lugares donde necesito verificar si son iguales esa condición, digamos. Entonces, por eso se centraliza en el equals, de tal forma que da lo mismo después cuál sea el cambio que se haga, si todos los lugares donde yo estoy tratando de comparar objetos utilizan el equals. Entonces ahí está la centralización. Entonces vamos a compararlo con el P. Si son iguales, entonces yo inmediatamente voy a retornar, porque no puedo insertar hasta que, digamos, ahora ya he corrido toda la lista y no haya encontrado ningún objeto igual. En el caso de que haya terminado el ciclo, significa que se le acabaron las propiedades, significa que nunca encontró una que es igual, por lo tanto estoy en libertad de poder agregar la propiedad a la colección. Y eso lo hago con el método add y le paso el objeto que estaba recibiendo como parámetro. Perfecto. Eso es para agregar una propiedad. Para eliminar una propiedad, lo decía, debería ser eliminar propiedad y no eliminar temporada. Eliminar propiedad, voy a pedir la propiedad, ¿cierto? Y luego la voy a eliminar y voy a indicar con un boolean si es que logró ser eliminada o no. Acá voy a retornar el total de las propiedades, que es la cantidad de elementos que hay en la colección, y aquí retorna simplemente simplemente el getter tradicional, digamos. Entonces, ese getter tradicional lo voy a poner al tiro acá, que es el getter del único atributo que tiene la clase. Ahí está. Otro método que es fácil de obtener es el total propiedades. Total de propiedades, que simplemente establece el retorno de this.propiedades.size. Ahí está. Y ahora vamos a ir al método eliminar, boolean, y se llama eliminar propiedad, que por un error de copy-paste quedó con eliminar temporada, que debería haber sido algún ejercicio anterior que tuvo que haber quedado por ahí. Propiedad P. Esa es la propiedad que yo voy a querer eliminar. Entonces vamos a poner this.propiedades.remove. Y aquí el remove tiene dos métodos posibles, que yo le paso el objeto que quiero eliminar o bien el índice. En este caso le voy a pasar el objeto que es P. Y ese método remove, per se, él me devuelve un booleano que me indica si logró eliminarlo o no. Entonces yo simplemente replico, ¿no? Transitivamente lo que me devuelve el remove como respuesta de mi método de eliminar propiedad. Ya. Ahora sí, tenemos implementado el diagrama de clases completo, porque me faltaba esa clase. Y ahora voy a ir a la parte de la interfaz gráfica. Lo primero que me pide es una ventana donde está el menú principal, y después de esa ventana, si yo hago clic en registrar propiedad, me debería aparecer esta ventana. Si hago clic en buscar, me debería aparecer esta. Y en el acerca de lo establece en el enunciado que debería levantarse un cuadro de diálogo con el nombre del autor de esta aplicación. Así que voy a ir por la ventana principal. Vamos al proyecto. Tengo mi package de UI. Recordar que eso significa User Interface, donde van a estar todas las clases por una cuestión de orden. Todas las clases que tienen que ver con la presentación. Entonces así mantengo en carpetas en el fondo, separadas las clases dependiendo del contexto en el que estén ubicadas. Entonces acá vamos a establecer un JFrame form y, como dicta la tradición, form menu es el nombre de la ventana principal. Entonces esta es la ventana principal. Se despliega a este lado la paleta de colores. Recuerden que yo estoy usando NetBeans 8.2, es bastante antiguo, pero puede ser causa común con la gran mayoría de mis estudiantes para que ellos siguieran como en la misma interfaz. Me quedé en esa versión. Entonces acá necesito establecer el menú principal, que esos elementos están dentro de la categoría de Swing Menús. Y acá está el menú bar. Yo le voy a arrastrar. Y acá aparece, ¿cierto? Por default, dos opciones de menú que se llaman File Edit
File y Edit. Entonces acá voy a ir a la ventana de Navigator, que me facilita mucho porque me muestra mucho la composición, o de muy buena forma, la composición que tiene mi barra. Yo soy muy del estilo de cambiarle los nombres a esto para no tener los típicos correlativos, ¿no? Menú barra. Aquí, según la interfaz, me piden 3 opciones que se cuelgan de gestión de propiedades. Entonces, el edit que me ofrece por default no lo necesito. Entonces lo voy a eliminar. Delete. Se me quedo solo con este. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre igual. Le vamos a poner ítem gestión. O si quiero, mejor todavía, menú gestión. Ahí está, le puedo cambiar el texto, eso lo puedo hacer directo desde acá. Y le voy a poner gestión propiedades. Ya, ahora yo tengo que establecer los subítems o los submenús, ¿cierto? Que se cuelgan de gestión de propiedades. Según el enunciado, debe ser registrar propiedad, buscar propiedades y acerca de. Entonces establecemos eso aquí. Puedo ir de varias formas aquí en el menú, desde la misma barra o ventanita de navegación, Navigator. Puedo agregar aquí add from palette, menú ítem. Se agrega de manera automática. Le voy a cambiar el nombre. Esto se llama ítem agregar. Voy a agregar un segundo menú ítem, add from palette, y ese se va a llamar, ahí está. Voy a cambiarle el nombre porque quiero que se llame ítem buscar. Y el tercero que quiero agregar es el ítem acerca de. Entonces le cambiamos el nombre. Ítem acerca le voy a poner más. Entonces ahora voy a cambiar los textos. Esto a veces me conviene cambiarlo desde acá. Edit text. Y es agregar propiedad. Los puntos suspensivos, recuerden que es con un estándar, el que al ponerle los puntos suspensivos significa que se viene otra ventana, que me tengo que preparar psicológicamente para esperar una ventana extra que se abra. Eso es como un comentario común, digamos. Entonces aquí editamos texto y aquí decimos buscar propiedades. Nuevamente los 3 puntitos. Y esto es en el acerca de 3 puntitos. Listo, esta es mi ventana. Si yo ejecuto, porque este es el código fuente, entonces aquí vamos a establecer que vamos a correr el archivo para ver básicamente cómo está quedando. Más mucho en realidad, solamente va a ser el menú, no es mucho más lo que podemos hacer, lo que tenemos en realidad. Y esperamos que se ejecute y acá se encuentra. Entonces, normalmente por una cuestión de apariencia, en el menú no hay mucho, ¿no? Es bastante simple, pero siempre tratamos de evitar que la ventana se maximice porque en realidad si está vacía, si la agrando no logra mucha utilidad. Entonces eso lo hacíamos desde el Form Menú en la pestaña de Design, seleccionando la ventana, Properties, y aquí vamos a poner un título que le vamos a llamar, no recuerdo si decía gestión de propiedades, pero lo voy a checar al tiro, enseguida, no es al tiro. Administración de propiedades decía. Entonces vamos aquí y le ponemos administración de propiedades. Y le vamos a quitar la capacidad de ser agrandable o maximizable. Esa es la palabra correcta. Ahí está. Entonces ahora yo voy a poder evitar que la ventana se maximice. Luego vienen las ventanas secundarias y a ese voy a partir por el de agregar. Entonces acá está el form agregar o form propiedad, normalmente le ponemos, haciendo alusión a propiedad, a lo que va a hacer. Y esto es una ventana secundaria que debo diseñar en función de lo que me están entregando. Aquí está. Esta es la ventana que tenemos que diseñar. Tiene controles del tipo JPanel, como el que ves ahí. Estos son labels. Estos son JComboBox. Estos son JTextFile. Y estos son Radio Buttons. Y ese es un JButton. Y esto de aquí es un JLabel, que me permite a mí mostrar texto dentro de un frame en este caso. Se visualiza aquí
que tiene el botón de maximizar también deshabilitado. Y esta ventana, que tiene por título el registro de propiedades, se debería abrir cuando yo haga clic en registrar propiedad. Entonces volvemos aquí. Y voy a ir aquí porque me acabo de dar cuenta que el menú dice agregar y según lo que pide el requerimiento tiene que decir registrar. Si somos, digamos, precisos en lo que me está pidiendo. Guardamos. Vamos al form propiedad. Entonces aquí voy a poner inmediatamente el título. Para evitar que la ventana secundaria al cerrarse se cierre la aplicación, debemos poner aquí el default close operation, la opción dispose. Y aquí decía registro de propiedad. Nuevamente le quitamos la capacidad de ser agrandable, maximizable, y ahí está. Y ahora podemos diseñar con toda libertad. En los swing container me encuentro con el panel, lo establecemos por acá, lo enanchamos un poco, le vamos a poner el título. Acá está, como lo habíamos visto en nuestras sesiones. Aquí ponemos el título, establecemos que es datos propiedad, agrandamos un poquito la fuente, dejémoslo en 14, no sé si era 18, está en negrita. Si queda muy grande se va a notar, ahí está. Hacemos mención acá, aquí tenemos la referencia, datos de propiedad. Es decir, somos sumamente exigentes con el, con el requerimiento. Vamos a abordar nuevamente. Y aquí debería decir datos de propiedad. Creo que estaba en cursiva según lo que me da a entender mi... Ahí está. Entonces, ahora vamos a poner las comunas, los labels para comuna, rol, propiedad, aquí va un combo box. Lo dice el enunciado, el combo box tiene que tener los valores de 3 comunas. Sé que es Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz. Entonces establecemos primero los labels. Estamos acá. Vuelvo al Swing Controls. En realidad no vuelvo, no he pasado por ahí todavía. Entonces acá ubicamos el label. Acá está, lo arrastro donde lo necesito. Le llamamos acá. Acá no es necesario cambiarle el nombre al label porque en realidad sería un gasto de tiempo, porque la verdad es que yo le pongo nombres un poco más coherentes a los controles que voy a manipular. Entonces ese label me sirve simplemente una cuestión visual, pero eso no le cambio el nombre a esos. Entonces acá vamos a poner comuna, esta mayúscula, esta comuna, y ahí lleva un combo box. Entonces establecemos el combo box por acá, ahí se encuentra, y lo vamos a ampliar un poquitito, porque parece que el nombre San Pedro de la Paz es el más extenso de todos. Aquí vamos a poner CB comuna, y en Properties podemos ir a modificar el contenido del combo box. Por default siempre me da 4 ítems, entonces yo lo voy a cambiar. Y decíamos que esto debe ser Concepción, luego Talcahuano, y finalmente era San Pedro de la Paz. Ahí estamos y hacemos clic en OK. Cerramos. Luego nos fijamos nuevamente en la rol de propiedad. Si te fijas, esto está en negrita y en cursiva. Así que vamos a aprovechar de cambiarle el aspecto a eso. Eso está en Properties y está aquí en Font. Entonces aquí está en negrita y cursiva y por ahí ya tiene un aspecto un poco más similar. El label acá se encuentra y acá tenemos que poner, parece que decía rol propiedad. También está en negrita y en cursiva. Entonces ponemos el texto, se pone rol propiedad. Y la fuente también negrita y cursiva y lo dejamos ahí. Y el rol propiedad es un text file que se encuentra por acá, el control. Acá está, text file, lo arrastro y lo establezco por ahí. Lo voy a ampliar un poco, le voy a quitar el texto porque no quiero que aparezca eso. Y le voy a poner un nombre porque yo lo voy a manipular, porque de ahí voy a sacar los datos. Entonces
Ahora necesito cambiarle el nombre. Eso es un text file. Vamos a poner el prefijo tf rol. Ya, ¿qué más tenemos por acá? El precio de venta, otro text file y el estacionamiento. 2 labels y un JText file. Entonces estamos acá. Vamos a ampliar un poquito el panel. Acá. El label. Y aquí vamos a establecer que dice edit text. Esto tenía que decir precio venta. Y vamos a poner en la fuente que sea negrita y cursiva. Está el text file correspondiente. Arrastramos. Vamos acá. Ampliamos un poco. Edit text me parece que está vacío. Le vamos a dar un nombre para luego poder manipularlo cuando vayamos a programar la funcionalidad de la ventana. Vamos a poner tf precio. Nuevamente está el label que establece si tiene estacionamiento o no. Ese dice estacionamiento. Entonces establecemos esto por acá. Estaba bien lo que había hecho. Estacionamiento. Ahí se encuentra. Lo ponemos en negrita y cursiva como el resto. Está bold italic. Ahí está. Y aquí viene un control que son los famosos radio button que se encuentran aquí. Entonces establecemos eso ahí. Le voy a poner el nombre radio button RB. Entonces aquí le vamos a poner con. Y aquí va a tener que decir sí y no. Entonces aquí cambio el texto y le ponemos sí. No sé si está en mayúscula todo. Eso ya por nivel de rigurosidad, de equivalencia de la interfaz al 100%, digamos. Me va a faltar que me hayan indicado nomás cuál es el formato o sea, el tipo de letra y la fuente. El segundo objeto radio button, ahí está. Y a este le vamos a poner el no en mayúscula y le vamos a poner un nombre. Coherente. RB sin, porque ese es sin estacionamiento. Ya, y después tenemos aquí el registrar que está fuera del panel y el label que tiene que quedar ahí en rojo igual a 0. Entonces, el botón, vamos a poner un poco por acá, y el botón está aquí en radio button. Hay un tema con los radio button, que lo voy a ver después porque hay que agregar un control más que es un control no visual, pero que me permite evitar una situación que hay con los radio button que la vamos a ver cuando esté ejecutando la ventana. Estoy buscando el botón. Se encuentra. ¿Cómo se me perdió el botón? Acá arriba está. Aquí está. JButton. Entonces aquí vamos a hacer la misma historia de siempre. Registrar me parece que es el texto que debe tener. Y lo comparo. Está en negrita también y cursiva. Entonces vamos aquí en propiedades. El font. Negrita y cursiva. Y le vamos a cambiar el nombre al tiro. Cambiarle el nombre. No, ese está bien. Y es cambiarle el nombre quería. Chain. Entonces ponemos vt registrar. Y finalmente el label que me va a ir contabilizando o mostrando la cantidad de propiedades que yo llevo registradas. Entonces acá vamos a ampliar esto aquí. A este le voy a cambiar el nombre porque la voy a manipular, porque ese control yo lo voy a ir cambiando a medida, o el contenido de ese control, el texto de ese control, lo voy a ir cambiando a medida que se van agregando propiedades. Entonces le vamos a poner lv total. Y quiero que el texto sea total propiedades registradas es igual a 0. Ese es el valor que digamos que tiene por defecto. Ahí me quedó angosto. Entonces vamos a ampliarlo acá. Ahí está. Bueno, fue mucho, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ahí. Acá. Ahí estamos. Entonces esto tiene que quedar en rojo, me parece. Entonces properties. No me parece. Sí, tiene que quedar en rojo. Entonces el color
Tiene que quedar en cursiva, negrita y cursiva. Vamos a quedarlo así. Y el color, me parece que aquí es donde debo cambiarlo. Está en rojo, le vamos a poner un rojo. Eso parecería ser más rojo, ¿no? Ya, ese. Y ahí ya aparece en rojo, o no sé, a mí me parece rojo. Entonces, acá está el título de la ventana, ya lo habíamos visto, el dispose, perfecto. Me queda el último paso, que lo habíamos revisado nosotros para poder mantener la instancia única de la ventana. Utilizamos un patrón que es singleton, que me permite a mí mantener instancias únicas de un objeto cualquiera en realidad, objetos de una clase cualquiera, pero la forma que nosotros hicimos para evitar que al hacer dos clics en dos veces, digamos, en la opción de menú, por razones obvias, se van a abrir dos ventanas. Entonces yo quiero evitar eso, y eso lo utilizábamos o lo hacíamos usando este patrón que se llamaba singleton, que son 3 pasos. El primero de ellos es definir un atributo del mismo tipo de la clase, que se llamaba from propiedad. Ya ese atributo era estático, porque es un atributo de clase, no es un atributo de instancia. Le vamos a llamar instancia. El segundo paso era dejar el constructor privado para que así nadie lo llame, porque yo no quiero que se anden creando ventanas, él mismo va a gestionar sus instancias. Entonces acá definimos un método que se llama getInstancia, que es estático porque me va a devolver un atributo estático. Es un método de clase porque me devuelve un atributo de clase. From propiedad, el método se llama getInstancia, y aquí verificamos si la instancia es igual a null, significa que la ventana no ha sido levantada, y la voy a crear. Instancia es igual a new form propiedad. Ahí está, ponemos punto y coma, y acá retornamos la instancia. Entonces lo que sucede acá es que se comprueba la existencia del objeto. Si es que la ventana se ha levantado por primera vez, ese atributo está en null. Entonces no hay ventanas, nadie ha pedido levantar la ventana antes. Entonces se crea la instancia y luego se retorna. En el caso de un segundo clic, tercer clic, cuarto clic, al momento de llamar a la ventana, entonces ya se va a detectar que se creó y lo que hace es devolverla. ¿Cómo las conecto ahora? Aquí voy a la opción a partir de la cual se va a desplegar, y vamos a Events, y dentro de Events, Action y Action Performance. Y aquí, como ya lo habíamos visto, vamos a levantar la instancia de la ventana de registro. Y eso lo hacemos con un form propiedad .getInstancia .setVisible en true, porque quiero ver la ventana, ¿no? Ya, y ahora logramos hacer la conexión. Voy a guardar esta por acá y vamos a levantar mi menú. Ahí está la ventana, registrar propiedad, ahí está la ventana. Si hago clic nuevamente, no se vuelve a abrir una nueva instancia, no se vuelve a crear otra ventana, sino me lleno de ventanas, sino que se activa la que ya tenía. Y aquí está el combo box con las 3 comunas, el rol de la propiedad, un text file para leer, el botón registrar que hasta ahora no hace nada. Y este es el detalle que tiene que ver con el radio button. Primero, la ventana no se puede maximizar, está bien. Si yo la cierro, se cierra solo la ventana secundaria, sigue estando activo el menú, y acá yo registrar y nuevamente la levanto. ¿Qué es lo que sucede con los radio button? Que aquí yo puedo seleccionar los dos, y el concepto en interfaces gráficas de un radio button es que debiese ser uno de los dos, son mutuamente excluyentes entre ellos. Entonces no tiene sentido que si tiene y no tiene estacionamiento. Bueno, entonces ¿cómo? El tipo de control radio button es mutuamente excluyente en todo el conjunto de opciones, digamos. Es una sola la que yo debo seleccionar. Entonces eso claramente no está pasando acá. Entonces lo que vamos a hacer es arreglar eso. Lo primero, antes de ponerle toda lógica, ¿no? Acá está en el diseño, y eso lo logro con un control que se llama button group, que no es un control visual. Yo lo voy a arrastrar acá y no lo veo.
Me da la sensación incluso de que no se agregó. Pero si tú te fijas acá, están los controles básicos, digamos, en lo que está en el panel. Fíjate que el panel contiene todo eso y lo que está fuera del panel, que forma parte de la ventana del JFrame, en un sentido de composición, eh, es el botón y el label. Y aquí en Other Components aparece el Button Group. Entonces aquí yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner BG de Button Group estacionamiento. Entonces, al hacer eso, que es, insisto, no es un control visual de mi ventana, es un componente visual de mi ventana. Yo no lo logro ver, pero me sirve a mí aquí para establecer en el radio button a qué grupo pertenece. Entonces, aquí donde dice Button Group, yo establezco el único grupo que tengo, y lo mismo hago con la siguiente opción, en Properties, y acá estoy en Button Group, ahí está. Y ahora el efecto ya es bastante más razonable, porque voy a ejecutar mi código, mi ventana, mi JFrame. Voy al menú, gestión de propiedades, registrar, y aquí me doy cuenta que efectivamente es uno de los dos, y eso lo logro con el botón. Siguiente paso es poder hacer que yo tome los datos de acá, haga valer las reglas de negocio, y al hacer clic en botón registrar me informe si se registró o no la propiedad, y obviamente se modifique aquí el valor 1, 2, 3 dependiendo de cuántas propiedades tenga en la colección. Y después finalmente la implementación de la última ventana, donde voy a ir a buscar y mostrar los resultados en un JTable. Eso en el siguiente video para poder terminar el ejercicio. Sería la parte 3. Cierro y detengo la grabación.